Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti en el evento de ofertas de verano de Nissan. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. Psicología a ladrillazos. No hay escapatoria. No me obligues a destruirte. Luke, todavía no te has dado cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia. Jamás me uniré a ti. Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre. No, eso no es verdad. ¡Es imposible! Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! ¡No! Luke no puede soportar la revelación de que Darth Vader, la persona a la que más odia en el universo, sea en realidad su padre. Y esa nueva idea le hace sufrir tanto que lo niega con todas sus fuerzas. Quiere pensar que es mentira, pero en su interior siente que es verdad. Cuando Luke niega esa idea, está utilizando un mecanismo de defensa llamado negación. La negación se trata del mecanismo de defensa del consciente o del yo más primitivo y por lo tanto más infantil que tenemos. Y ahora nos preguntamos, ¿qué son los mecanismos de defensa? Son mecanismos inconscientes que se activan automáticamente cuando la realidad choca con nuestras creencias, nuestras normas aprendidas o nuestros miedos. Son mecanismos de la mente inconsciente que han evolucionado para proteger nuestra mente de esa colisión entre realidad y nuestro mapa mental o construcción de la realidad. Mientras más distorsionadas sean nuestras creencias, es decir, mientras menos coincidan con el mundo real de los hechos y la naturaleza, más conflictos tendremos y por ende más dolor y ansiedad. Hasta aquí todo parece perfecto. Disponemos de un sistema automático que nos protege de las agresiones del exterior. Pero existe un problema. Cuando abusamos de ellos, no son funcionales psicológicamente hablando, ya que lo único que hacen es autoengañarnos y esquivar el problema hasta la próxima vez. Es decir, por mucho que nos empeñemos en ignorar al tigre, el tigre es real y nos comerá tarde o temprano. Por lo tanto, hasta que no aceptemos la existencia del tigre, no avanzaremos hacia una mejor versión de nosotros mismos. Conocer los mecanismos de defensa nos ayudará a reconocerlos cuando se activen y hacerlos conscientes y, por lo tanto, poder controlarlos. Existen diferentes mecanismos de defensa y se pueden clasificar en primarios y secundarios en función del momento de su aparición en el desarrollo vital de la persona. Cuando más primaria es una defensa, más pertenece a una personalidad inmadura, más tiende a negar la realidad y por ello son menos funcionales.
Es el caso natural de los niños y los adolescentes, donde su cerebro aún no ha madurado ni disponen de las vivencias necesarias para crear nuevas estrategias para afrontar los retos de la vida. Desgraciadamente, por la deriva cultural, en la sociedad también es cada vez más frecuente los mecanismos de defensa primarios en los adultos. Adultos infantilizados que no han superado su adolescencia. Cuando más secundarias son las defensas, más tienden a pertenecer a una personalidad más madura. Son más acordes con la realidad y, por lo tanto, más funcionales. Cabe decir que los mecanismos de defensa forman parte de nuestra mente y de por sí no son negativos. Solo son patológicos si abusamos de ellos sin control alguno. Mecanismos de defensa primarios. Negación. Rechazamos aquello que está ocurriendo con la convicción de que si no se reconoce como real es que no ocurre de verdad. Lo que hacemos es bloquear aquellos eventos inaceptables para que de esta manera no pasen a formar parte de nuestra consciencia, como nuestro amigo Luke. Idealización y desvalorización. Cuando utilizamos la idealización, mostramos un estado de dependencia hacia otra persona, a la cual otorgamos un valor o poder especial. Consideramos que estos van a poder resolver siempre nuestras dificultades. Por el contrario, el mecanismo de desvalorización aparece cuando nos topamos con la realidad y dejamos de idealizar a la otra persona, dándonos cuenta de que estos en realidad no tienen ningún poder especial y son igual que nosotros, con sus virtudes y sus defectos. Por ejemplo, cuando vamos avanzando en la vida y descubrimos que nuestros padres nos fallan y no son perfectos, como los habíamos idealizado en la infancia, y caen del pedestal. Proyección. Este mecanismo es una paradoja en sí. Nos protege de nuestro lado oscuro, también conocido como la sombra. Vemos la paja en ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Atribuimos nuestros deseos, pensamientos y conductas propias e inaceptables a otras personas. Es como si tuviéramos un punto ciego para no ver nuestros propios defectos. Pero cuando los vemos reflejados en los demás, nos molestan y proyectamos o escupimos nuestros defectos hacia esas personas, realizando juicios de valor. Hacer consciente esta defensa es muy importante, ya que nos ayudará a conocer nuestra personalidad al completo. Observando conscientemente cómo hablamos o pensamos de los demás, comenzaremos a vislumbrar ese lado que todos tenemos, pero que cuesta tanto aceptar, nuestro lado animal, nuestro Dr. Hyde, ese lado egoísta, cobarde, envidioso y pervertido. Por ejemplo, un amigo dice: no soporto a ese tío, es un soberbio. Y nosotros pensamos: pero si tú eres igual de arrogante o peor. Nuestro amigo no ve su sombra, no soporta su reflejo y la proyecta cuando la ve los otros. Con esta escena de la película El hundimiento, quizás se comprenda mejor el concepto. ¡Era una maldita orden! ¡La ofensiva de Steiner era una orden! ¿Cómo se atreven a desautorizar y contravenir mis órdenes? Es lo último que sé. El ejército me ha engañado. Todos me han engañado, hasta las SS. El generalato está formado por un puñado de inútiles, de infames, de malditos cobardes, de despreciables. Mi Führer, esos hombres han derramado su sangre. Es lo que son, unos cobardes, unos traidores, unos fracasados. Mi Führer, lo que dice es indignante. El generalato es la vergüenza del pueblo alemán. Carecen de honor. Hitler no acepta la derrota de la guerra y proyecta su frustración y su inseguridad sobre sus mandos.
Todo lo que les dice es en realidad cómo se siente él por dentro. Se siente un fracasado, un traidor y un inepto. Por eso proyecta su ira hacia el exterior para librarse del dolor que le provoca haber fracasado. Se hacen llamar generales porque han estado en academias militares y solo han aprendido a atarse los cordones de los zapatos. Durante años el ejército ha mandado al traste mis iniciativas. Me han puesto todas las trabas imaginables para que fracasara. No sé cómo he podido soportarlo. Debería haber matado a todos los altos oficiales como hizo Stalin. Identificación proyectiva. Es la base de la que parte el conocido síndrome de Estocolmo. Las personas maltratadas tratan de reducir la ansiedad identificándose con el agresor. Es decir, consiste en la idea de justificar los actos de la otra persona para evitar el sufrimiento de pensar el daño que nos están haciendo. En parte es el mecanismo que perpetúa los malos tratos, ya que el mismo mecanismo que alivia la ansiedad nos impide pedir ayuda, porque pedir ayuda no es coherente con nuestro razonamiento enajenado. Me pega y sufro, y una vez me identifico con él, el resultado es, si lo hace por mi bien, ¿cómo voy a pedir ayuda? Escisión. Es el mecanismo de defensa donde separamos el mundo en buenos y malos, en blanco y negro, donde no existe escala de grises. Es una forma de distorsión que nos ayuda a evadirnos de situaciones o personas que nos producen sentimientos ambivalentes. La escisión suele ir unida a la idealización o la desidealización, puesto que podemos pasar de convertir a nuestro amigo más leal de la noche a la mañana en la persona más traicionera, al sufrir el más mínimo desengaño. Para los que escindimos, no existen las personas con virtudes y defectos a la vez. O es bueno o es malo. Control omnipotente. Es un pensamiento mágico, que se basa en que tenemos la fantasía de que todo lo que nos ocurre se debe a nuestros deseos. En su manifestación más leve, puede llevarnos a la convicción de que si uno quiere, podrá conseguir lo que se proponga. Pero en una manifestación más grave, leeremos el libro The Secret y creeremos ciegamente en todo ese rollo cuántico de que el universo está a nuestro servicio. Disociación. Creamos una representación diferente de uno mismo para, de este modo, desconectar con la experiencia negativa actual. El problema de este mecanismo de defensa es que si se recurre mucho a él, podemos llegar a considerar que dentro de nosotros existen diferentes identidades. Ahora os pondré un corte de la película Yo mismo y Irene, donde se refleja de forma exagerada el origen de este mecanismo de defensa. La mujer de Charlie lo abandona dejándole 3 hijos que en realidad no son suyos. Todo el pueblo se aprovecha y se ríe de Charlie, confundiendo su educación con cobardía. Nadie le tiene empatía y Charlie, por miedo a mostrar sus emociones de tristeza y de ira, las reprime y finge que todo está bien. Algo muy intenso que hierve en mi interior, padre. Y me temo que si algún día no hago algo, acabaré explotando. ¿De dónde te viene esa ira, hijo mío? No lo sé. Hay muchas razones. Mi esposa, por ejemplo. La quiero con toda mi alma, pero una parte de mí sospecha que quizá tiene una aventura. Y, bueno, es posible que solo sea una paranoia, pero tengo la sensación de que toda la gente de la ciudad se ríe de mí a mis espaldas. Charlie, ¿eres tú? Finalmente, los peores temores de Charlie se hicieron realidad. Lo siento mucho, Charlie.
De verdad, lo siento. Pero tengo que hacerlo. He encontrado a mi alma gemela. Pero... creí que ese era yo. Oh. ¡Vamos, Larguirucha! Tenemos que irnos, nena. No sé qué decirte. Creo que hay que seguir los dictados del corazón. Adiós, Charlie. Dijiste que comerías grasa de ballena. Y comerá grasa de ballena en cuanto haya liberado a Willy. Es extraño cómo reaccionan los hombres cuando se les parte el corazón. Algunos se derrumban y lloran como bebés. Otros sacan una UCI y se suben a lo alto de la torre del reloj. Pero Charlie Bailey Gates no reaccionó de ningún modo. Solo tragó con fuerza. Sintió cómo esa tajada de pena se deslizaba por su garganta y lo cerró todo bajo llave. Todo ello aumenta la presión de su mente como en una olla a presión, sin válvula de seguridad. Un malestar emocional tan grande que su mente lanza el mecanismo de defensa de la disociación, creando un alter ego llamado Hank que sí se hace respetar y muestra su disgusto e ira a los demás. De esa forma libera la tensión interior de Charlie. Ahora es cuando su alter ego emerge con la gota que colma el vaso, en la típica escena que ocurre cuando alguien se nos cuela en la cola del supermercado. Gracias. Siguiente, por favor. Disculpe. Charlie. Hola. Hola. ¿Te importaría dejarme pasar? Tengo prisa. Oh, no, adelante. Eres Claro. un amor. Ah. Niños! Vamos, venid. ¡Deprisa! Os tengo dicho que no se parecen. Sabéis que no me gusta ir buscándoos por ahí. Baje limpia, alivia el picor. Baje limpia, ¿eh? ¿Qué te pasa, cariño? ¿Demasiada salsa picante? ¿Perdona? No, perdóname tú. Esto no lleva precio. Comprobación de precio de Baje Limpia, pasillo 5. Repito, comprobación de precio de Baje Limpia, pasillo 5, precio de Baje Limpia. Tenemos a una cliente con hongos en las trompas de falopio. Tiene una barra de pan en el horno y se ha liado la masa. Dense prisa. Larguirucho, ¿ya lo sabes? A mi hijo le han dado el proto en el musical del instituto. Supongo que le van las pollas después de todo. ¿Qué? ¿Seguirás saltando a la comba en la calzada? ¡Se lo diré a mi padre, Charlie! ¡Qué error! Y mi nombre es Hank, de la polla. Mecanismos de defensa secundarios. Represión. Somos totalmente conscientes de lo que está ocurriendo. Sin embargo, de manera voluntaria decidimos olvidarlo u omitirlo. Es un mecanismo de defensa que desencadena en nosotros un reflejo de inhibición. Por ejemplo, se suele ver en personas las cuales tienen deseos sexuales considerados inaceptables por el resto de la sociedad y los reprimen. La represión también puede tener efectos secundarios que se pueden reflejar a través de enfermedades psicosomáticas. También puede servir para cuando sufrimos un trauma en la infancia, reprimimos ese recuerdo doloroso hasta que de adultos
nos hace tanto daño que necesitamos verbalizarlo y sacarlo a la luz. En este corte de la película Una terapia peligrosa podemos escuchar un ejemplo de este fenómeno, denominado catarsis, cuando Paul Beatty recuerda el asesinato de su padre, sintiéndose culpable cuando en realidad él es una víctima también. ¿Puedo hacerte una última pregunta? ¿Cuál? ¿Qué pediste? ¿Qué? ¿Qué pediste? ¿Cuándo? La noche en que mataron a tu padre, ¿qué comías? ¿Cómo coño quieres que me acuerde? ¿No te acuerdas? Fue hace 35 años. ¿Qué comía tu padre? Ya te lo he dicho, no me acuerdo. ¿De qué coño estás hablando? Inténtalo. Es una pregunta sencilla. ¿Qué comía tu padre? Macarrones. Bien. ¿Qué comías tú? Ravioli. ¿La comida ya estaba en la mesa? La estaban sirviendo. ¿Y viste venir a los tipos? A uno. Iba vestido de camarero. ¿Tu padre también lo vio? No. Pero yo vi que el tipo no era legal. ¿Por qué, Paul? Los pantalones eran muy buenos para un camarero. Así que fue hasta la mesa. Le miré mientras se acercaba. ¿Dijiste algo? No. Papá estaba tan furioso conmigo que no pude decir nada. ¿Y tú furioso con él? ¿Luego qué pasó? Vi al segundo tipo. Mi madre se puso a chillar desesperada. ¿Y te culpas por todo eso? Yo podría haberle salvado. Pero estabas enfadado con él. Debería haber dicho algo. No podrías haberle salvado. Yo le maté. Tú no le mataste, Paul. Estabas enfadado con él, pero no le mataste. Es la vida que le dio. Sencillamente le dejé morir. Le dejé morir. Le dejé morir y no pude despedirme de él. ¿Por qué no lo haces ahora, Paul? Me refiero a que se lo digas. Si él estuviera aquí, ¿qué le dirías? No puedo. Sí que puedes, Paul. No puedo, díselo. no puedo. Díselo, Paul. Quiero decirte cuánto lo siento. Lo siento. Lo siento, papá, lo siento. Yo te dejé morir. Lo siento, papá. La Virgen. El tío se está desmoronando. ¿Por qué no lo liquida de una vez? Es muy violento estar aquí así. Regresión. De manera inconsciente, volvemos a adoptar conductas y formas de funcionamiento de nuestra infancia, de modo que esto nos permita evitar el conflicto al que nos tenemos que enfrentar. Por ejemplo, una persona adulta que no quiere afrontar un divorcio y empieza a comportarse como un adolescente, saliendo de fiesta, tomando alcohol, teniendo una conducta sexual inmadura, etc. Aislamiento. Este mecanismo de defensa consiste en separar los pensamientos de las emociones. Es decir, se puede pensar sobre un hecho en concreto, pero se separa el significado emocional, por lo que éste nunca nos afecta. Este mecanismo puede resultar muy útil para aquellas personas cuyas profesiones no pueden verse afectadas por sus emociones, como es el caso de los médicos, jueces, militares. Por ejemplo, una persona que relata un acontecimiento traumático muy doloroso, como si hablara de hacer la compra, sin aparente emoción. O en situaciones donde nos hemos sentido heridos, poco valorados o rechazados, y nos afirmamos en un no necesito a nadie. Conversión. La conversión es un mecanismo de defensa inconsciente que consiste en transformar síntomas psicológicos en síntomas corporales. Convertimos un malestar emocional en un síntoma físico, dolor de cabeza, contractura, dolores de todo tipo, desviando así la atención del conflicto psicológico que nos genera ansiedad. Por ejemplo,
Una madre quiere la atención de un hijo y si éste no acude, la madre cae enferma y de esa forma el hijo tiene que acudir obligado de forma indirecta. Inversión. Una vez me contaron un chiste. Un hombre va al médico y le dice que está deprimido, que la vida es dura y cruel. Dice que se siente solo en un mundo amenazador. El médico le dice: el tratamiento es muy sencillo. El gran payaso Pagliacci está en la ciudad. Vaya a verle. Eso le animará. El hombre rompe a llorar. Pero doctor, le dice, yo soy Pagliacci. Es un buen chiste. Todo el mundo se ríe. Se oye un redoble. Y baja el telón. La inversión se da cuando tenemos un sentimiento que queremos ocultar y lo manifestamos exteriormente con un sentimiento totalmente opuesto. Es decir, hago lo contrario a lo que siento. Estoy deprimido, pero me pongo la máscara de buen humor con todo el mundo para ocultar mi dolor. Y así intentar engañarme a mí mismo y a los demás, como Pagliacci cuando interpreta a su payaso en el circo. Racionalización. Necesitamos justificar ciertos hechos que nos dañan para evitar entrar en conflicto con ellos mismos. Damos una explicación alternativa para justificar que lo ocurrido no nos ha dañado en realidad. Por ejemplo, hacemos una entrevista de trabajo donde nos rechazan y para calmar el malestar por el rechazo, nos decimos a nosotros mismos que en realidad el trabajo no era tan bueno, que en realidad no queríamos ese empleo. Compartimentalización. Este mecanismo de defensa lo utilizamos cada vez que tenemos dos o más ideas, comportamientos o actitudes contrarias. De este modo, puedo permitir que ambas ideas no entren en conflicto y se contradigan en mi mente, sino que existan a la vez. Por ejemplo, te enfocas en las partes positivas de una relación con tu padre, tu madre o tu pareja, separándolas de las partes abusivas e ignorándolas. De esa forma se evita el malestar hasta la próxima vez que vuelvan a agredirte física o psicológicamente. Anulación. La anulación consiste en que de manera inconsciente compensamos un sentimiento o emoción dolorosa de modo que ésta quede totalmente anulada, gracias a otro comportamiento compensatorio. Por ejemplo, un hombre que ejerce violencia de género sobre su mujer y le llevará rosas después para anular sus actos agresivos. Volver contra sí mismo. Sucede cuando reprimimos nuestra agresividad hacia los demás. Redirigimos la emoción de ira, la cual estaba destinada hacia otros, sobre nosotros mismos. Es decir, reprimir la agresividad se vuelve en nuestra contra, con sentimientos de culpabilidad, autosabotaje o autolesiones, ya que cualquier energía creada en nuestro interior debe tener salida. Es como si cerráramos un grifo, pero la presión del agua no dejará de aumentar. Tarde o temprano el agua saldrá por algún sitio, por una junta, por una soldadura, o al final por el propio grifo, pero con una explosión que después encima nos hará sentir culpables. Desplazamiento. Este mecanismo parte de la base de la redirección de las emociones desde un objeto natural hacia otro, ya que expresarlo sobre el primero puede resultar demasiado angustioso. Por ejemplo, no expresamos la ira en el trabajo por algún suceso, ya que no es apropiado mostrar esas emociones o por miedo a las consecuencias. Y cuando volvemos para casa conducimos agresivamente, o cuando llegamos a casa lo pagamos con la familia con mal humor y gritos. O cuando nuestro hijo no gestiona la frustración en los conflictos con iguales en la escuela y por ello no responde a ellos. Y en casa se muestra agresivo y rebelde. Formación reactiva. Ocurre cuando tenemos un impulso o un deseo inaceptable. Nuestras creencias rígidas entran en conflicto con nuestro deseo y entonces se activan las emociones de vergüenza y culpabilidad.
y surge el malestar en nuestra mente. Luchar contra esa ansiedad hace que intentemos controlar el deseo, exagerando la tendencia opuesta, es decir, negando el deseo y apoyando nuestra creencia de forma exagerada, creyendo que de esa forma el malestar desaparecerá. Aquí os muestro un claro ejemplo en la película American Beauty, donde el padre del chico, el coronel del ejército, utiliza la defensa de formación reactiva para controlar su tendencia homosexual. ¿Por qué los maricones tienen que pasárnoslo siempre por la cara? ¿Cómo pueden ser tan desvergonzados? De eso se trata, papá. No creen que haya de qué avergonzarse. Pues sí lo hay. Tienes razón. No me apacigues como si fuera tu madre, mocoso. Perdón, señor, por hablar sin tapujos. Esos maricones de mierda me dan ganas de vomitar. A mí también, hijo. A mí también. Actuación o acting out. Expresamos nuestros deseos o conflictos inconscientes a través de acciones impulsivas para de esta forma no tener que ser conscientes de las ideas o afectos que los acompañan. Un ejemplo claro serían las autolesiones o los intentos de suicidio. Mostramos nuestro sufrimiento o nuestros conflictos a través de la acción, no de la reflexión y la comunicación. Sublimación. La sublimación es el mecanismo de defensa maduro, el cual permite a los individuos canalizar todas aquellas pulsiones, estímulos o impulsos, normalmente de contenido sexual o agresivo, y orientarlas hacia conductas consideradas aceptables por la sociedad. Por ejemplo, practicamos boxeo o jugamos a videojuegos violentos para canalizar la agresividad, o somos muy narcisos y nos hacemos artistas para que todo el mundo nos halague. Hoy te sugerimos... Os recomiendo ver la comedia Yo mismo e Irene, donde Jim Carrey interpreta de forma magistral al bueno de Charlie. Podréis ver también en qué consiste el trastorno disociativo a modo de parodia, y también os recomiendo la comedia Una terapia peligrosa, protagonizada por Robert De Niro y Billy Crystal, interpretando el papel de psicoanalista. Hasta aquí, amigos y amigas, ha llegado la tercera entrega de Psicología a ladrillazos. Nos vemos en el próximo programa.